Lección número 7 de la Escuela Sabática para Adultos, lunes 12 de mayo. El título de la lección de hoy es, Los dos querubines. La lección de hoy profundiza en el simbolismo de los querubines colocados por Dios en la puerta del Edén, destacando su doble función como guardianes de la santidad divina y como poderosos símbolos de esperanza, prefigurando la presencia de Dios entre su pueblo y el plan de redención que culminará en la restauración del paraíso. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24. Te recomiendo que tengas a la mano tu Biblia, porque vamos a hacer un análisis profundo de cada versículo. Empecemos. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. En este versículo, vemos la triste consecuencia del pecado. Adán y Eva, creados a imagen de Dios, habían adquirido un conocimiento del mal a través de la desobediencia. Aunque este conocimiento no era el que Dios deseaba para ellos, ahora poseían la experiencia del bien y del mal. La preocupación divina expresada aquí no es un capricho, sino una medida de misericordia dentro del juicio. Si en su estado caído y pecaminoso hubieran comido del árbol de la vida, habrían inmortalizado una existencia de sufrimiento y separación de Dios. Por eso, entendemos que impedirles el acceso al árbol de la vida, aunque doloroso, era parte del plan divino para limitar el alcance del pecado y abrir el camino hacia la redención. Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. En este versículo, vemos que se ejecuta la sentencia anunciada. Nuestros primeros padres son expulsados del paraíso que Dios había preparado para ellos. Ya no vivirían en la facilidad y la abundancia de un Edén perfecto, sino que deberían enfrentar las dificultades y el trabajo arduo de una tierra afectada por la maldición del pecado. Esta expulsión no solo fue un castigo, sino también una separación física de la presencia inmediata y manifiesta de Dios que disfrutaban en el Edén. Nos recuerda que el pecado rompe la relación y nos aleja del ideal divino, obligándonos a enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones fuera del ámbito de la perfecta comunión. Versículo 24. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. En este versículo, se nos revela la tarea encomendada a los querubines y el motivo. La tarea específica encomendada a los querubines fue la de guardar el camino del árbol de la vida. La razón, como se desprende del versículo anterior, era impedir que el ser humano caído y pecaminoso tuviera acceso a la inmortalidad en ese estado. Los querubines, seres celestiales asociados con la presencia y la santidad de Dios, junto con la espada flamígera, formaron una barrera infranqueable. Desde nuestra fe adventista, comprendemos que estos querubines no solo custodiaban el árbol de la vida, sino que también simbolizaban la presencia divina, y el hecho de que el acceso directo a Dios y a la vida eterna a través de nuestros propios medios en un estado de pecado estaba cerrado. Era un recordatorio constante de lo que se había perdido, pero también, como sugiere nuestra lección, los querubines mismos señalan hacia el santuario donde Dios se encontraría con su pueblo, apuntando así al plan de redención a través del Mesías. ¿Cómo se relaciona Génesis 3, 22 al 24, con la lección de hoy? La lección de hoy nos ilumina aún más el significado de estos versículos, especialmente el papel de los querubines. Nos enseña que la presencia de los querubines en la entrada del Edén, custodiando el camino al árbol de la vida, no debe verse solo como un acto de exclusión. En cambio, la lección relaciona la escena del Edén con el simbolismo del santuario terrenal. Los querubines estaban presentes tanto en el Edén como en el mobiliario del santuario, particularmente sobre el propiciatorio en el lugar santísimo. Nuestra lección enfatiza que los querubines están asociados con la presencia de Dios. Por lo tanto, la tarea de los querubines en Génesis 3, 24, vista a través de la lente de la lección, es más profunda que la simple vigilancia. Ellos estaban allí como representantes de la presencia divina, indicando que, aunque el acceso directo al árbol de la vida en el Edén estaba bloqueado por el pecado, Dios no había abandonado a la humanidad. La presencia de los querubines señalaba hacia un futuro restablecimiento de la comunión a través del plan del santuario y, en última instancia, a través del sacrificio expiatorio de Cristo, el verdadero camino a la vida eterna. La lección nos ayuda a comprender que los querubines, aunque guardianes, también eran un símbolo de la esperanza mesiánica, un poderoso símbolo a las puertas del Edén que señalaba hacia la redención y la posibilidad de recuperar lo que se había perdido, no por nuestros propios méritos, sino a través del sacrificio del Mesías.
prefigurado en el sistema del santuario terrenal y plenamente realizado en Jesús. Ellos nos recuerdan que, a pesar de nuestra caída, Dios proveyó un camino de regreso a Él. ¿Y por qué se le encomendó la tarea a los querubines de guardar el camino al árbol de la vida? Hay 4 razones muy fuertes, por la que Dios les dio la tarea a los querubines de custodiar el camino al árbol de la vida. Número 1. Prevenir la inmortalidad del pecado. El objetivo principal era evitar que la humanidad, en su condición pecaminosa, adquiriera la inmortalidad. Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida después de pecar, habrían vivido para siempre en su estado de transgresión y rebelión. Esto habría hecho que el pecado se volviera eterno y que su sufrimiento y separación de Dios no tuvieran fin, lo que sería una tragedia aún mayor. Número 2. Proteger el plan de redención. Al impedir el acceso al árbol de la vida, Dios abrió el camino para el plan de salvación a través del Mesías prometido, Génesis 3:15. Esta medida dio a la humanidad la oportunidad de arrepentirse, recibir el perdón y ser restaurada a la vida eterna a través de Cristo, en lugar de ser eternamente condenada en su estado caído. Número 3. Reafirmar la santidad de Dios. Los querubines, como seres celestiales asociados con la presencia y la santidad de Dios, como vemos en el santuario y en visiones posteriores, representaban la barrera entre la santidad divina y el pecado. Su presencia en la entrada del Edén era un recordatorio visible de que el pecado separa al hombre de Dios y de los privilegios del paraíso. Número 4. Mantener la esperanza. Aunque la exclusión del Edén fue dolorosa, la presencia de los querubines no fue un signo de abandono total. Para nosotros, los querubines también simbolizan la continua presencia de Dios y su cuidado, incluso en el juicio. La vía al árbol de la vida estaba guardada, pero no cerrada para siempre. Esto nos da la esperanza de que, a través de Cristo, los redimidos un día volverán a tener acceso a ese árbol de vida en la Nueva Jerusalén, tal cual como lo muestra en Apocalipsis 22, 1-3. Así, esta tarea de los querubines fue un acto de juicio divino sobre el pecado, pero, sobre todo, un acto de amor y misericordia preveniente que salvaguardó el futuro de la humanidad y permitió que el glorioso plan de redención se desarrollara. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy? La lección de hoy, lo podemos poner en práctica de 4 formas. Número 1. Confiar en la esperanza de la restauración. La presencia de los querubines desde el inicio de la caída fue un recordatorio constante de la esperanza. En medio de tus desafíos y errores, aférrate a esa esperanza de que Dios tiene un plan de restauración completo para ti y para la humanidad, culminando en un paraíso más glorioso. Número 2. Valora la protección divina. Reconoce que las barreras que Dios pone en tu vida, aunque a veces dolorosas, pueden ser actos de su amor para protegerte de consecuencias peores y para guiarte hacia su plan perfecto. Acepta su disciplina como una muestra de su cuidado. Número 3. Busca la presencia de Dios activamente. Los querubines están asociados con el trono y la presencia de Dios. Cultiva una búsqueda consciente de la presencia divina en tu vida diaria a través de la oración, el estudio de la Biblia y la adoración. Permite que su Shekinah, es decir, su morada, te guíe y te sostenga. Número 4. Adora a Dios como Creador y Redentor. Al igual que los seres celestiales y los ancianos ante el trono, enfócate en la majestad de Dios como Creador de todas las cosas y como el que ha provisto la redención. Tu adoración debe ser una expresión de reconocimiento a su soberanía y su amor incondicional. Después de haber analizado los versículos y la lección, vamos a responder la pregunta. ¿Qué tarea se encomendó a los querubines y por qué? A los querubines se les encomendó la tarea de guardar el camino al árbol de la vida, con una espada encendida que se revolvía por todos lados. Esto fue para impedir que el ser humano comiera del árbol de la vida y viviera para siempre en su estado caído y pecaminoso después de haber desobedecido a Dios y haber sido expulsado del Edén. En resumen, la lección de hoy, titulado Los 2 querubines, nos invita a explorar la profunda simbología de los querubines que Dios colocó a la entrada del jardín del Edén tras la expulsión de Adán y Eva. Más allá de ser simples guardianes que impedían el acceso al árbol de la vida para evitar la inmortalidad en el pecado, estos querubines eran también un poderoso símbolo de esperanza, apuntando a la promesa de un Mesías y a una futura restauración al paraíso. La lección destaca cómo esta escena edénica se asemeja al Arca de la Alianza, el trono terrenal de Dios, reforzando la idea de que los querubines están íntimamente ligados a la presencia divina. La raíz hebrea sakan, que denota la acción de Dios al poner los querubines y también su morada en el tabernáculo, enfatiza el deseo constante de Dios de estar en medio de su pueblo.
Finalmente, se establece una conexión con las visiones celestiales del trono de Dios en Apocalipsis, donde seres vivientes y ancianos alaban a Dios como Creador, ayudándonos a entender nuestra posición como pecadores perdonados y nuestro papel en su gran plan redentor. Si te ayudé a desarrollar la lección de hoy, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana. Y si deseas tener este material en PDF para que lo puedas estudiar con más calma, los puedes descargar en mi canal de WhatsApp. El link lo encuentras en mi perfil.